padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios. Son las 10:05 de la mañana de este 29 de noviembre, el último mes, ya la última semana de este penúltimo mes del año 2022. Pareciera que pudiéramos visualizar, quizás por las noticias que se dan sobre los cambios en materia económica, los giros en materia económica que se están dando en el país, que de acuerdo a la opinión de los ciudadanos, se sienten leves mejorías en algunos casos, mejoras que repercuten sin duda alguna en el bienestar de ciertas áreas de la vida cotidiana. Pero esta no es el común denominador en las comunidades. Frente a estos escenarios que deterioraron el país durante los últimos por lo menos 15 años, que lograron poner en detrimento la calidad de vida del ciudadano, están las comunidades y sus padecimientos. Y allí siempre el Radar de los Barrios tiene su lente puesto en la mirada activa, en la supervisión permanente, en la Contraloría Social continua de actores y dirigentes sociales, como es el caso de nuestro invitado en la mañana de hoy, Ramón Ojeda, dirigente de la parroquia Filas de Mariche, eso es en el estado Miranda, en el municipio Sucre. Filas de Mariche es una parroquia que tiene condición de haber sido en otros tiempos, por lo menos hace unos 18 años atrás, una parroquia pujante, con un pulmón importante de crecimiento económico con la zona industrial de Mariche. Grandes galpones allí se permitían tener un muy buen capital de mano obrera, de mano activa. En este caso, eso ha quedado prácticamente sepultado en la negligencia y en la falta de competencias en materia económica, en las políticas en materia económica que sacudieron el país. Pero luego de ese pujante pulmón industrial está una comunidad, está una capacidad de sus habitantes de resiliencia inigualable. Lo que han sufrido los habitantes de Mariche no es distinto a lo que han sufrido los del interior del país, pero al cuadrado. Filas de Mariche perdió, entre sus mayores activos, fue un hospitalito que le permitía tener dignidad en materia de salud, porque no tenías que salir de tu parroquia para ser asistido desde el punto de vista en materia de primeros auxilios e intervenciones menores. Eso se perdió, pero también se perdió el servicio de agua y la calidad de este servicio. Por eso hoy estamos con Ramón Ojeda, quien nos va a referir cómo está en estos momentos el servicio de agua potable, si es que se puede llamar potable, que reciben los habitantes de Filas de Mariche, sumado a lo que sería aquel ofrecimiento del actual gobernador Héctor Rodríguez cuando iba
en campaña por todas esas comunidades y llevaba cisternas. En el caso de Mariches, llenaron a Mariches de cisternas con la oferta de que a la vuelta de los 2 primeros años de gobierno estaría el servicio de agua en cada casa de el estado Miranda. Eso se ha cumplido. Ramón Ojeda, muy buenos días, bienvenido al Radar de los Barrios, cuéntanos. Hemos perdido la comunicación con Ramón Ojeda, lamentablemente hemos perdido la comunicación con Ramón Ojeda. Es importante que conozcan los radioescucha a esta hora de la mañana, son las 10:09 de la mañana. Este programa está dedicado a hacer un monitoreo por las distintas zonas, en este caso del estado Miranda y también del país. A tan solo 33 días para que culmine este año 2022, ¿dónde quedaron estas ofertas que se dieron en la campaña para la reelección o la elección de candidatos y ahora actuales alcaldes y gobernadores en el país? El caso de Mariche sigue siendo un dolor de cabeza, puesto que esta comunidad no ha visto cambios, no ha sentido esos motores. Pareciera que los motores en Filas de Mariche quedaron inoperantes, inservibles. La calidad del agua de los habitantes en Filas de Mariche, si es que se puede llamar potable, nos las va a decir en este momento su dirigente y mejor representante defensor de los derechos humanos y de las mejoras en esta parroquia, como lo es Ramón Ojeda. Muy buenos días, Ramón, bienvenido al Radar de los Barrios, cuéntanos. Buenos días, Ingrid. Un saludo a todo el equipo de Radar de los Barrios y a RCR. Muchas gracias una vez más. Bueno, Ingrid, muy perfecto todo tu bosquejo, conocedora del gran municipio Sucre, conocedora de la dinámica de Mariche. En realidad, aquí en Filas de Mariche estamos pasando una verdadera calamidad. En estos momentos de lluvia uno no sabe si pedirle a Dios que llueva o que deje de llover. El problema con el vital líquido es sumamente grave. Meses atrás, cuando estaba llegando, prácticamente lo que estaba llegando era un agua, se puede decir, de muy mala calidad. Agua cruda, agua sin tratar, sin su procedimiento que tiene que llevar en los diferentes estanques para poderla suministrar a la comunidad. Hay sectores aquí que tienen meses ya sin agua, 2 meses, 3 meses. Tenemos el caso de Ciudad Mariche. Este es un urbanismo de esto que construyó el gobierno y bueno, ahí tienen 3 meses sin recibir agua. Me cuenta un señor, una declaración que tuvo, que él vive en un 5º piso, casi 80 años, que tiene que estar subiendo agua con sus nietos, infinidades de casos. Pues hay sectores como sectores del Huinche, Las Flores, Santa Isabel, que tienen hasta 2 y 3 meses de agua. Es preocupante, todos sabemos la problemática económica, cómo hace una persona para subsistir, para poder conseguir sus alimentos, y tiene que gastar este dinero para comprar el vital líquido. Una situación bastante complicada. Hacemos el llamado urgente a todos los niveles del gobierno, desde el presidente de la República, el gobernador, el alcalde. Si es el caso del gobernador, él quedó comprometido en su última campaña en resolver esta situación, conjuntamente con el tema de la salud. Meses atrás, el ciudadano gobernador implementó una encuesta donde los ciudadanos aquí votamos cuáles eran los principales problemas, y señaló el agua, señaló la salud y la electricidad. En realidad aquí todos los servicios están malos, pero nosotros podíamos votar por uno solo en ese momento y calculamos, incluso todas las comunidades nos reunimos y decidimos votar por el tema de la salud, sabiendo que el tema del agua es grave, aunque contamos con un embalse que está totalmente en el abandono. Hemos contado con grandes inversiones, desde
El presidente Chávez aquí anunció con bombos y platillos que se iba a resolver el problema del agua de Mariches, Dolorita, Caucagüita, con la ampliación del embalse de La Pereza, con unos tanques que hicieron, se invirtió una suma sumamente importante, pero como todo en estas gestiones ha quedado en la mano peluda de la corrupción, de no rendir cuentas, y esto está de mal en peor. Ramón, cuando tú hablas de mal en peor, ¿cada cuánto tiempo le está llegando el servicio de agua por tuberías a los habitantes de Filas de Mariche? Mira, normalmente había un ciclo que pasó de semana cuando eran 20 años atrás, era semanal. Llegaban por un ciclo de mensualmente y la gente, bueno, no le quedaba otro que acostumbrarse y acatar eso, pero ya van ciclos de hasta de 2 y 3 meses. Es algo alarmante, pues, algo que no es insostenible. Cómo hacen la gente para cumplir sus necesidades, los niños, y el tema tan grave que era como estaba llegando el agua. En estos días en el sector Valle Fresco, que eso lo que queda es a escasos 100 metros del embalse de La Pereza, y que llegó el agua prácticamente con olor a pudrefacto, como si hubiera animal muerto en las tuberías. La gente quedó sorprendida, agua pantanosa. Oye, esta gente no tiene ningún criterio ni ningún valor humano. ¿Cómo va a surtir, abrir esas llaves para que salga esa hedionde? La gente quedó alarmada. Eso fue hace alrededor de mes y medio que se supo que fue la última zona que llegó el vital líquido. Ramón, en el caso de este líquido que está, en el caso del agua, que evidentemente por todo lo que nos estás narrando no es de calidad, como dice, de acuerdo a los estándares internacionales, el agua tiene que ser inolora, insabora e incolora. No se están cumpliendo con los protocolos de seguridad en materia de salud para la distribución del vital líquido. ¿Qué está haciendo las comunidades de Mariche? ¿A dónde se han dirigido? ¿Qué entes han acudido? ¿A quién se le dirige la comunidad de Mariche para que resuelva esta situación? Bueno, normalmente, sabe que ahora se creó un instituto llamado Hidroven. Ellos pensaban que Hidrosucre, perdón. Ellos pensaban que con cambiarle el nombre iban a solucionar el problema. Antes lo que era Limas, entonces ahora le cambiaron de nombre, pero el problema se ha ido agravando. Esto en competencia con el organismo nacional, y entonces no se ve ninguna respuesta. Y normalmente lo que ellos llaman ahora que si jefe de calle, que si comuna, que si esto, esos son gente que, mire, no resuelven y no dan comunicación. Algo que es tan importante es que la comunicación, participarle a la gente qué es realmente lo que está pasando. Me enteré ayer por las redes sociales que en La Guairita, a la altura de Pablo VI, por ahí hay unas tuberías rotas que es prácticamente el interconectado al sistema TUI. Sabe que aquí funciona lo que es el embalse de La Pereza, con interconectado a La Guairita, que es un sistema recíproco. El embalse de La Pereza fue creado como especie de un tanque, para cuando en el área metropolitana o cualquier zona aledaña a esto hubiera dificultad, sacaban agua de La Pereza y la suministraban a esto por vía La Guairita. Y ahora todo este sistema está en completo deterioro. O sea, no hay un organismo, no hay alguien que diga realmente qué es lo que está pasando, y tampoco están abocados a solucionar el problema. Tenemos el embalse de La Pereza abandonado por total. Ramón, te vas a quedar con nosotros en parte de todo el programa para que nos narres exactamente eso que nos estás diciendo del embalse de La Pereza. Está allí, está en la comunidad de Mariche, de Filas de Mariche, pero Mariche no tiene agua. Evidentemente, doy por certeza lo que estás diciendo, que el alimentador sur, que queda hacia la zona de Pablo VI, entre la zona de Pablo VI y El Morro,
por lo menos 25 veces ha sufrido roturas en lo que va de año, porque lamentablemente se construyeron unas casas en una zona, en un área inestable, en un área no apta, y el peso del movimiento de ese talud que se le hizo con la construcción de las casas ha deteriorado el tiempo de vida de esta tubería, que es el alimentador no solo de muchas zonas de Petare Sur, sino también de Mariche. Por eso se hace más duro, más difícil la solución del problema. En la próxima parte vamos a nuestra primera pausa comercial, y en la próxima parte vamos a conversar con Ramón Ojeda. Y cuando no hay agua, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer los habitantes de Filas de Mariche? ¿Se le está dando un sistema alterno por parte de las autoridades o tienen que clamar a Dios porque llueva para poder obtener algo de agua en sus viviendas? Vamos a nuestra primera pausa comercial y regreso con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios, son las 10:21 de la mañana. Estamos al aire, en vivo y directo, conversando con el dirigente social Ramón Ojeda de la parroquia Filas de Mariche. Hay una denuncia por parte de este importante dirigente donde refiere que esta comunidad o todas estas comunidades han estado recibiendo agua putrefacta, agua que no cumple con los estándares para la salud, para el derecho a tener a la distribución de un agua de calidad, que tiene que ser inolora, insabora e incolora. Esta es un agua que no está siendo tratada de acuerdo a la información que nos suministra el dirigente Ramón Ojeda, padeciente porque habita en la parroquia Filas de Mariche, quien nos ha enviado unas imágenes que son completamente alarmantes. Decíamos, Ramón, ¿qué ocurre cuando no les llega el agua por tubería? ¿Qué alternativa les dan las autoridades a los habitantes de Mariche? Bueno, Ingrid, mira, normalmente cuando nos llega el agua por tubería la gente usa la versión popular, el que tiene techo de zinc, no tiene posibilidad de agua en una placa, busca la manera con una pequeña canal X, buscar agarrar unos tobitos, un pequeño tanque, ponerle un tubo para solventar. Si no, tiene que acudir lamentablemente al bolsillo, el que pueda con estos salarios. Ya un pipote de agua vale $2-3, dependiendo la distancia que tenga que recorrer la cisterna. ¿Sí? $10 por lo mínimo. Imagínate un pequeño día que
medios oficiales, un plan de contingencia, un plan como se hacía en el pasado de que la alcaldía se comprometía con los cisterneros y por lo menos hubo un periodo de 3 meses o 2 meses y les pagaban el agua, pero que surtieran a las comunidades. No, aquí estos días casualmente por donde el Hidrocapital mandó una cisterna y eso, pero esa no es la solución. No es la solución porque llegó por la orilla de calle. ¿Qué pasa con los habitantes? Eso no cubre ni el 10%. ¿Qué pasa con los habitantes que viven Cerro Arriba o Cerro Abajo? O en el caso de esta gente de Ciudad Mariche o de la hacienda de Monseñor Arias, que es otro urbanismo. ¿Qué pasa con esa gente que tiene que subir el agua? Los niños, los ancianos, cargando por esas escaleras todo de agua. Y si fuera una cosa que era puntual, momentánea, pero que tenemos años, señores. Esto es una tremenda irresponsabilidad, una tremenda sinvergüenzura. Esto es del gobierno. Y estoy hablando de los 3 niveles de gobierno, porque ahora no tienen la excusa del gobernador saliente. Ahora tienen todos los niveles de gobierno y no terminan de darle solución a la problemática. Ramón, que en esta importante énfasis que estás haciendo, que están los 3 niveles de gobierno, evidentemente no hay excusas para dar solución a los problemas o sea, o hay vocación o es que ni siquiera entre ellos mismos se están entendiendo. ¿Cuál crees tú que sea lo que está determinando la falta de soluciones? Mira, sinceramente, bueno, el gobernador se ve que anda por su lado prometiendo, vuelvo y te repito, él prometió que iba a meterle mano a esta situación del agua, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Este señor ha sido uno de los peores gobernadores que ha tenido la entidad de Miranda. También nos prometió solucionar el problema del hospital. Hizo una encuesta, según otorgó unos recursos. Quiero hacer un inciso al respecto, porque no quiero que pase, o tengo duda de que vaya a pasar lo que pasó con el Medicentro de Chaguarama. Ahí fue el viceministro y dijo que habían unos recursos ya aprobados, la mitad de los recursos, y hasta el día de hoy ese dinero no aparece. Según el gobernador, también para el hospital, porque según los resultados de la encuesta que él hizo, la consulta que él hizo en elecciones hace como 2 meses, resultó altamente favorecida la construcción de un hospital. Según otorgó unos recursos, unas supuestas declaraciones que dio el Monseñor Arias, pero hasta el momento no hay respuesta de eso. Ojalá que este dinero también no se vaya a perder. Ojalá que el Ministerio Público le ponga ojo avisor a esto, que a partir de esta denuncia se tome como noticia crímenes y se ponga asunto sobre él. Repitiendo la pregunta que me hiciste sobre los diferentes niveles de gobierno. Si vamos con el tema del alcalde, ya sabemos que el alcalde José Vicente Rangel tuvo una gestión anterior y desde aquella gestión anterior hubo un movimiento importante, el embalse de la Pereza, donde se iban a mantener unas plantas, donde hubo una deforestación y fue donde empezó el decaimiento, por decirlo así, del embalse de la Pereza. Se construyó un tanque, ahí presuntamente hubo desviación también entre las plantas, unas plantas que se perdieron ahí. O sea, tú te pones a ver y a analizar detrás de cualquier ineficiencia de estos niveles de gobierno, hay un presunto acto de corrupción. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? El ciudadano común, el ciudadano a pie. Es injusto que una comunidad esta humilde, que como dicen ellos, que hay que ayudar al más desposeído, al pobre, y la gente aquí es la que está pagando el agua más cara del mundo, digo yo. Porque si tienes que pagar un tanque de agua $10, a veces es preferible pagar una tarifa. Entonces, oye, me disculpa, pero no es justo, no es justo lo que se están aplicando a esta comunidad. Y hablo por Mariche, hablo por La Dolorita y gran parte de Caucahuí.
Dolorita tiene sectores que tienen para 12, 11, 15. Aló. Aló, nos mantenemos en línea con Ramón Ojeda, quien nos narra la problemática del sector Filas de Mariche. Ramón, haces un aporte importante cuando describes comunidades como en la parroquia Dolorita, que tienen hasta 12 años, 14 años sin que se fue el agua y más nunca volvió. En esos llamados racionamientos quedaron completamente en el olvido, racionados por siempre, más nunca más regresó el servicio de aguas por tubería. Y uno se queda impresionado cuando va a esas comunidades y se da cuenta del esfuerzo que hicieron habitantes por tener sus tuberías empotradas en sus baños, evidentemente en esos tiempos recibían el agua por tuberías, ahora les quedaron prácticamente de adorno todas las griferías y todo lo que tiene que ver con las tuberías, más nunca recibieron agua por allí, y lo lamentable en este sentido es que las obligan a mantenerse adaptadas a un sistema de cisterna que tampoco está potabilizado, que tampoco está regulado y que a veces rompe en la usura. ¿Qué es más fácil? ¿No sería más fácil un plan de inversión general para mejorar el sistema de agua por tubería y cobrarle a cada habitante de esta parroquia el servicio de agua potable, dársela de calidad, garantizada de manera permanente y que ellos puedan pagar en menor costo? Porque esto ayuda a la usura, ayuda a las mafias que han hecho de una necesidad un negocio, y este negocio está deprimiendo mucho más a los vecinos de las parroquias foráneas, en el caso del municipio de Sucre, parte de Caucahuita, Dolorita y Filas de Mariche. Ramón, ¿me estás escuchando? ¿Aló? Sí, vamos a hablar. Perfecto, gracias Ramón. En este caso, Ramón, en algún momento, para ilustrar a quienes nos están escuchando, es que nunca tuvo agua Mariche, es que es un problema desde hace cuánto tiempo, es que en Mariche ustedes decidieron irse a vivir a una zona que no tenía servicios públicos, o en este caso que nunca hubo servicios públicos, porque pareciera que es que ustedes no existían y no se les da el servicio porque cuando ustedes estaban allí no existía. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Bueno, muy válida tu pregunta, Ingrid. Casualmente anoche, como estaba pendiente del programa del día de hoy, estaba recordando cuando nosotros llegamos a Fila de Mariche alrededor de hace 48 años, y bueno, casualmente era una zona prácticamente rural, muy pocos habitantes, ¿no? Existía la Dolorita, Mariche muy poco, y recuerdo con claridad en esa época hubo una inauguración con bombo y platillo, con la época de Carlos Andrés, donde se inauguró el acueducto aquí en Mariche, ¿no? Un chorro de agua inmenso, eso quedó grabado de mi infancia, ¿no? Y anoche estaba recordando eso. Y no, aquí hubo un servicio de agua, vuelvo y te repito, cuando mínimo semanal era el ciclo. Y siempre, bueno, cuando hubieran contingencias en los tiempos de verano, bueno, las diferentes alcaldías, con la alcaldía de Bermúdez o de Enrique Mendoza, mandaban planes especiales gratuitos del agua, pues, planes de contingencia. Eso en verano, no como ahorita que no ha dejado de llover y este desgobierno no consigue la fórmula de cómo resolver el problema del agua, que yo sé que en Mariche y en gran parte de Venezuela también, pero aquí en Mariche habían servicios, se vivía dignamente, a pesar que era una zona rural, una zona popular, se vivía dignamente, pero ahora los servicios están detrás de un caos total. Por poner un ejemplo,
el cablemetro del Metrocable de Mariche, el Metrocable que estaban haciendo aquí en La Dolorita, eso quedó en el olvido. Metrocable de Mariche, paralizado. El de La Dolorita, ahí está paralizado, lo dejaron a media máquina. Vuelvo y repito, atrás de estas grandes obras, de todas estas inversiones, siempre hay una mano peluda que termina deteriorando los servicios públicos. Ramón, ¿cómo está el transporte a filas de Mariche ahora que los transeúntes, los usuarios del transporte público, les aumentaron los transportistas una vez que hubo el alza del dólar y no hubo forma de regularlo? Aquí nadie controla eso, no hay forma de hacer alianza y hacer acuerdos que permitan el reconocimiento de las partes, tanto del transportista en sus necesidades y requerimientos, como del usuario del transporte público. De un solo golpe y sin porrazo le subieron a 4 bolívares el pasaje en la ruta urbana. ¿Qué está pasando en la suburbana y en estas zonas troncales en Mariche con el pasaje? Bueno, Ingrid, con respecto al transporte, sabes que meses atrás, por esta misma vía, gracias a Radar de los Barrios, denunciamos la situación que habían aumentado de 1 bolívar a 3 bolívares, ¿no? Eso trajo grandes problemas, grandes protestas, pero bueno, no llegó a ningún término con las autoridades, porque las autoridades se pelotean. Antes decían que era competencia del gobierno central, aunque constitucionalmente está establecido que es competencia de la municipalidad, los alcaldes. Bueno, esto quedó al olvido. No le paran pelota a eso. Ya los transportistas hacen lo que les da la gana. Hasta el momento aquí en Mariche continúa a 3 bolívares porque han visto bastante mermada la afluencia de pasajeros. Aquí hasta mucha gente se ha tenido que ir a vivir o a pasar la semana entre familiares porque no les cubre el pasaje para con el sueldo para pagar esto. Imagínate si lo quieren volver a aumentar. Hasta el momento no han mencionado eso, pero ellos casi siempre que en el área metropolitana aumentan, buscan de aumentar aquí. Esperemos a ver qué pasa los próximos días. La verdad es que es bastante injustificada la situación con el sueldo que se está viviendo, que tienen que vivir estos ciudadanos en esta zona, la mayoría sueldos mínimos. Y bueno, que tendría que haber un plan alterno también de rutas populares, pero es mínimo. La ruta popular esta de los rojitos, son muy pocos los carros que dan abasto a esto, abarco a esto, y el Metrocable de Mariche tiene ya más de 1 año paralizado, que en sus efectos también fue algo mal proyectado, terminaba casi cerca de La Dolorita ese terminal. Entonces, ¿cuál era la idea? Poner una línea del mismo gobierno, ponerla que llegara a la lagunita, y no, ellos metieron una línea privada. O sea, y esto se fue degradando hasta el momento de hoy, que estamos padeciendo de esta situación también. Bueno, Ramón, vamos a mantenernos contigo en el programa para que sepas, hoy queríamos cubrir toda la zona de Mariche y parte de Santa Lucía, porque son dos municipios que se encuentran en las mismas problemáticas y las mismas necesidades. Lamentablemente debe estar esa zona sin luz, porque esa es otra de las calamidades, entender que no hay, que muchas veces están completamente incomunicados, alejados de la civilización por la realidad tan cruel que están viviendo con la carencia de bienes y servicios. Vamos a una pausa comercial y al regreso nos vas a contar, Ramón, ¿cuánto cuesta vivir en Mariche? ¿Cuál es la diferencia cuando no tienes capacidad para accesar a un transporte económico y terminas comprando en bodeguitas? ¿Cuánto cuesta vivir en Mariche? Vamos a nuestra segunda pausa comercial, regreso con más. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos las revoluciones. Durante el siglo XIX, todo alzamiento contra el gobierno era bautizado con la palabra revolución. En el lenguaje político de entonces, carecía la palabra de la connotación social que había tenido la Revolución Francesa, o que le otorgaba el pensamiento social dominante en la Europa de aquel siglo, especialmente el marxismo. Aquí no. Todo el que se levantara contra el gobierno le ponía a su alzamiento el nombre de revolución. A veces, la revolución tenía éxito y los alzados lograban derrocar al gobierno. Pero eso lo único que significaba era que un grupo de hombres reemplazaba a otro en el gobierno. De resto, todo seguía igual. Y en especial seguía sin cambiar en lo más mínimo la suerte de la inmensa mayoría del país, el campesinado pobre. Son unas cuantas las revoluciones que vivió el país en ese siglo, una vez que Venezuela se separó de la Gran Colombia. Así tenemos, en primer lugar, en 1835, la Revolución de las Reformas, de unos militares contra el gobierno de José María Vargas. Fue vencida. Luego vino la Revolución de Marzo, encabezada por Julián Castro en 1858, que logró derrocar el gobierno de José Tadeo Monagas. En 1859 estalla la única revolución del siglo XIX que pretendió tener un significado social, la Revolución Federal. Curiosamente, es la revolución a la que menos se le conoce con ese nombre, siendo mucho más usado el de Guerra Federal. Luego vino la Revolución Azul, en la cual el viejo José Tadeo Monagas derroca en 1868 el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Le sigue la Revolución de Abril, de 1870, cuando Antonio Guzmán Blanco derroca el gobierno azul e inicia su larga hegemonía política. La próxima revolución será en 1874, la Revolución de Coro. Fue contra Antonio Guzmán Blanco, encabezada por el caudillo falconiano León Colina, y aunque cobró importancia, fue dominada por Guzmán. En 1877 se produce la Revolución Reivindicadora para devolverle el poder a Guzmán Blanco, luego de la muerte de Linares Alcántara. En 1892, Joaquín Crespo se alza contra el gobierno de Andueza Palacio en la Revolución Legalista y lo derroca. En 1898 se levanta José Manuel Hernández, el Mocho, contra el gobierno de Ignacio Andrade. Su alzamiento se llamará la Revolución de Queipa, nombre de la finca ubicada en Carabobo, donde se lanza el grito de guerra del alzamiento. Fue derrotada. Menos de un año después, en 1899, estalla la Revolución Liberal Restauradora, encabezada por Cipriano Castro, contra ese mismo gobierno de Andrade, que había perdido a su principal sostén, Joaquín Crespo, cuando éste salía a combatir la Revolución de Queipa. Triunfa e inaugura el ciclo de la hegemonía andina que durará hasta 1945. Ya estamos a las puertas de la última revolución de este tipo, la Revolución Libertadora del año 1902. La arma una poderosa alianza de caudillos contra el gobierno de Cipriano Castro. Es derrotada en la Batalla de la Victoria. Esta lista está salpicada de numerosos alzamientos de menor cuantía, muchos de los cuales no tuvieron empacho para llamarse la revolución de esto o de lo otro.
Pero como guinda de esta larga enumeración, mencionemos una revolución muy poco conocida, llamada La Genuina, de 1867 contra el gobierno de Falcón. Fue derrotada. Ya en el siglo XX, el país pasará 43 años sin conocer nuevas revoluciones, hasta que en 1945 se produce la Revolución de Octubre, que derroca al gobierno de Medina Angarita y significa un cambio político de mucha envergadura. Como punto final de este recorrido por nuestras revoluciones, acotemos que en las del siglo XIX no era nada raro que en el convenio que ponía final a la contienda del caso se incluyera una cláusula según la cual los derrotados saldrían sin castigo alguno. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te imaginas un mundo sin descomponedores? No me lo imagino, pero sería un mundo donde todo duraría eternamente. Al menos todo lo que estuvo vivo. Sería una tragedia. Pero ya va, ¿por qué es una tragedia que los organismos vivos no se descompongan al morir? Porque el planeta es un sistema en el que muy poca materia entra o sale, así que para mantener el flujo de energía, la materia tiene que ser constantemente reciclada. Entonces sin descomponedores no hay vida. No habría vida porque toda la materia estaría secuestrada en cadáveres y no podrían nacer nuevos individuos. Seríamos como una fotografía inmóvil de las primeras formas de vida que hubo en el planeta y ya. ¿Y entonces cuáles son estos organismos descomponedores? Básicamente bacterias, protozoarios y hongos, aunque muchos animales que comen cadáveres y madera muerta ayudan al proceso. A mí los hongos siempre me han parecido muy interesantes. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia los hongos? La micología. Antes eran los botánicos quienes los estudiaban. La gente pensaba que por ser organismos inmóviles que crecían en el suelo, pertenecían al reino vegetal. Pero poco a poco empezamos a entender la enorme diversidad de los hongos, y ahora son un reino aparte, el reino fungi. ¿Y cuáles son las características que separan a los hongos de los animales y de las plantas? Bueno, un micólogo te lo puede explicar mejor, pero la característica básica es que son heterótrofos de digestión externa. ¿Heterótrofos? Que no producen su propio alimento, tienen que consumir los tejidos que previamente hizo otro organismo. Como los animales. Exactamente, pero a diferencia de los animales, los hongos digieren a su alimento antes de consumirlo. Es como si nosotros vomitáramos los jugos gástricos de la comida y después nos los comiéramos ya digeridos. Bueno, esa es una manera de verlo, pero no es exactamente así. El cuerpo de un hongo no es como el de un animal. Ellos no tienen estómago ni sistema digestivo. Las células del hongo, sea que estén libres o unidas en largos filamentos, están directamente en contacto con el exterior y se alimentan secretando enzimas digestivas y absorbiendo luego los nutrientes. Pero ya va, estamos hablando de hongos tipo los champiñones, porque no veo cómo se alimenta un champiñón.
Bueno, el champiñón, eso que tú te comes, es un basidio. El basidio es la estructura reproductiva de toda una familia muy grande de hongos. Ese honguito que tú haces al ajillo es donde el hongo posiciona sus esporas para que el viento las disperse. ¿Y entonces dónde está el resto del cuerpo del hongo? En el caso del champiñón está dentro del sustrato que se usa para crecerlos. Son millones de filamentos de una célula de grosor que descomponen la materia orgánica del suelo, y cuando esos filamentos se encuentran, se conjugan y producen el basidio reproductor, que es lo que tú te comes. Pero esto es increíble, parece un cuento de Alien. ¿Verdad? Bueno, los hongos son increíbles. Esos basidios no son solo champiñones. Todos los honguitos que salen en la tierra al comienzo de la época de humedad vienen de organismos enormes que viven imbricados dentro del suelo en forma de enormes filamentos celulares. Y las orejas de palo hacen lo mismo, solo que en vez de explorar el suelo, exploran troncos muertos. ¿Y qué otros hongos hay? Está la familia de los mohos, por ejemplo, como los que le salen al pan cuando se humedece y se pone viejo. Ese polvito negruzco, verdoso, rosado que tú ves son las esporas. Pero el resto del hongo es igual, miles de filamentos que se están devorando el pan. El otro día abrí un pote de pintura viejo y lo encontré lleno de unas cosas que se parecían a los hongos del pan. ¿Puede ser hongo de pan? No hongos del pan, pero son familiares de los hongos del pan. Las enzimas digestivas que producen los hongos son muy variadas y pueden permitirle al hongo que las secreta alimentarse de casi cualquier cosa compuesta de carbono, incluida la pintura. ¿Como los sabañones? Sí, los sabañones son un tipo de micosis, hongos que se comen las capas muertas de tu piel. ¿Y qué otra cosa hacen los hongos más allá de descomponer materia muerta? Los hongos nos dieron los antibióticos. Como tienen que competir contra las bacterias por su alimento, la evolución los ha dotado de una serie de químicos que usan para matar a las bacterias que tienen a su alrededor. Eso lo descubrió Alexander Fleming en un pequeño moho de pan llamado penicillium. Ah, de ahí es que viene la penicilina. Y de hecho, ¿sabes por qué en la antigüedad se tomaba tanto vino y cerveza? Porque la gente es viciosa. No, eso vino después. Pero el vino y la cerveza son fermentos que se hacen con levaduras, que son un tipo de hongo. Así que además de tener alcohol y gas, la cerveza y el vino venían cargadas de antibióticos. O sea, que era una bebida que duraba mucho tiempo sin podrirse y no tenía bacterias que pudieran enfermar tu tracto digestivo. Cosa que en la antigüedad era algo muy importante y valioso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones, por RCR 750 AM. Regresamos a esta parte final del Radar de los Barrios, ya finalizando nuestra entrevista con el dirigente social y político Ramón Ojeda. Solo nos quedarían dos preguntas, Ramón. ¿Cuáles son tus perspectivas para este año 2023, en virtud de que seguimos viendo el mismo sistema de gobierno, los mismos problemas, pero muy poca capacidad de resolución de conflictos y de entendimiento? Y evidentemente, ¿cuáles serían tus exigencias concretas a las autoridades para resolver de manera, por lo menos con un plan que permita a mediano, corto y largo plazo ver progreso en Filas de Mariche? También, Ramón, ¿qué le dirías como un dirigente activo que no se ha ido de vacaciones y volvió, que no se fue del país y regresó, que no abandonó a los ciudadanos de su parroquia y regresa a exigirle o a representarlo? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje tú le dirías como siendo un dirigente permanente en tu comunidad a los actores de oposición del país? Bueno, Ingrid, muy oportuno tu comentario y tu pregunta. Mira, bueno, Filas de Mariche es una zona que a lo mejor se ha creado un desprestigio a lo mejor por su condición de zona donde había delincuencia y esta situación. Mucha gente tiene cierto resquemor de Mariche, pero Mariche fue parte, me acuerdo yo, de Antonio Ledesma cuando originó parte de la Gran Caracas, el área metropolitana. Aquí un día domingo con una buena carretera, uno está a escasos 20 minutos de llegar a la Urbina, por decirte. O sea, Mariche, como tú iniciaste tu intervención, era una zona de fábricas, de industria, donde gran parte de la población de Dolorita, Mariche, trabajaba aquí mismo. Mariche puede volver a ser
una zona pujante y, ¿por qué no?, turística, de agricultura. O sea, es una cuestión de mirar hacia dónde vamos, qué se puede hacer. Mariche puede ser un ejemplo de lo que puede ser Venezuela. Vemos que tenía sus industrias, tenía sus zonas populares, tenía sus zonas de comercio, como el sector Valle Fresco. O sea, todo esto se vino abajo por parte de la descomposición social, por el desgobierno y por la falta de planificación hacia futuro, a qué queremos. Yo le haría un llamado a todos los niveles de gobierno que dejen de lado ese sectarismo, ese divisionismo, y sentémonos y proyectemos qué podemos hacer para las soluciones de Mariche. Los problemas estructurales, el problema del agua, el problema de la carretera, el problema de salud. Velo de una manera estructural, no pañitos de agua tibias, y ahora como quieren volver con las mismas comunas, con el mismo cuento de las mismas consejos comunales, que eso no resultó porque esa gente no le dan respuesta, esa gente no puede resolver nada. Uno consulta con cualquier consejo comunal, mira, para resolver un problema de esta escalera, y no encuentran. La única solución que le dan a ellos es cómo repartir la bolsa. O sea, así no se hace futuro, así no se hace un país. Y bueno, yo hago un llamado muy contundente a la oposición, que se organicen, que nos unamos a buscar un verdadero camino, un verdadero sendero para salir de este atolladero. Venezuela no aguanta más, ya sabemos la cantidad de venezolanos que se han tenido que ir, respeto a lo que se han ido. Nosotros seguimos luchando, invito a todos esos venezolanos que se devuelvan a hacer futuro, a hacer Venezuela, y todo para bien de nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias, Ramón Ojeda, por dedicarnos estos minutos en esta mañana para no solamente ilustrarnos de la delicada situación que viven las comunidades, muy a pesar de que en Las Mercedes se haya inaugurado una tienda comercial que se exhibe en televisores hasta por más de $115,000. Más allá de esos espejismos, más allá de esas realidades, detrás de ese telón hay comunidades padeciendo y venezolanos que ni siquiera tienen acceso al agua en este país, mucho menos podrán aspirar a tener un televisor de $115,000, que creo que es uno de los televisores más caros que se venden en el mundo entero. Así despedimos nuestro programa reconociendo la labor de dirigentes sociales y activistas permanentes que con hidalguía, gallardía, valentía, trabajo permanente se sostienen y se mantienen de pie en defensa del deber ser, de los derechos, de los derechos de nuestra población a tener calidad de vida, a tener actores políticos que vayan en consonancia a las necesidades de los ciudadanos y no a las medidas acomodaticias de un sistema político que ha arruinado y ha empobrecido nuestro país. Así les deseamos que tengan un bendecido inicio de semana. Además, esta semana concluye el mes de noviembre, inicia el periodo de diciembre en fraternidad, porque eso sí tenemos que tener los venezolanos, fraternidad y unión como pueblo en medio de la adversidad, porque hemos sido nosotros los que con nuestra voluntad de cambio hemos dado un giro de timón para sobrevivir y avanzar en medio de la adversidad impuesta por politiqueros de oficio y muchos sin oficio. Nos despedimos desde la Gerencia General Jaime Nestares, en la producción de RCR Wilixa Arcaya. Yelixa Onís produce el Radar de los Barrios y Julio Pinto ha estado en los controles acompañándonos en la mañana de hoy. Quien condujo para ustedes, Ingrid Palacio. Dios bendiga su inicio de semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones
olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.